Si a inicios de año hubieses comprado las acciones de Rheinmetall, uno de los mayores fabricantes de armamento europeo, a día de hoy tu capital invertido hubiese multiplicado por 2. Mientras en los medios de comunicación se habla del conflicto entre Rusia y Ucrania y del posible posicionamiento de Estados Unidos en un bando o en el otro, hay sectores en bolsa que están aprovechando todo este ruido para subir fuertemente. ¿Qué tal? Soy Jordi Sebastià y en este vídeo te voy a explicar por qué las acciones de armamento están subiendo con tanta fuerza y si esto va a ser un movimiento pasajero o va a ser un movimiento que va a perdurar en el tiempo. Para entender por qué las acciones de armamento están subiendo con tanta fuerza, tenemos que mirar el tablero geopolítico. Y ya te aviso, el tablero está cambiando radicalmente. Alemania, un país que durante décadas ha evitado el rearme de su ejército, acaba de dar un giro de 180 grados en su política de inversión en su ejército. Después de las elecciones, el nuevo gobierno de Friedrich Merz ha anunciado que el techo de la deuda ya no va a aplicar al gasto en defensa. Esto quiere decir que el país está dispuesto a hacer lo que sea para modernizar e invertir en su ejército, por miedo a que el conflicto entre Rusia y Ucrania escale y afecte a toda la Unión Europea. Actualmente se está hablando de una inversión histórica, se está hablando de 100.000 millones de euros que van a estar distribuidos entre defensa y infraestructura para el país. Y cuando hablamos de tantos millones, esto implica que va a haber contratos de gran importe y de larga duración para empresas como por ejemplo el sector armamentístico o el sector de infraestructura. Pero no es solo Alemania quien está haciendo esto. La OTAN ha dejado muy claro que el 2% de PIB de cada uno de los países ya no es suficiente, sino que los países tienen que gastar más, porque las amenazas están creciendo en los últimos tiempos. Y esto estamos viendo como ya está tomando forma. Después de la reunión de los dirigentes de todos los países de la OTAN, ya están habiendo las primeras medidas. España ha anunciado un gasto de unos 36.000 millones durante los próximos años. El Reino Unido ha dicho que va a pasar de gastar de un 2,3% de su PIB a un 2,5% en los próximos años. Y Francia y Polonia ya hace días que hablan de aumentar significativamente su gasto militar. Y todo este aumento del gasto militar tiene que ir a algún sitio. Y el sitio son las empresas que producen armamento. Y por esto el mercado se está anticipando, basándose en que todo este aumento de gasto militar va a ir a contratos de largo plazo y de gran importe para estas empresas de armamento. Y esto se ha traducido en una auténtica explosión del sector militar europeo. Entre las acciones más rentables de este 2025 del sector tenemos Rheinmetall, que ha subido casi un 98% en lo que llevamos de año, BAE Systems, que ha subido un 43%, y luego por detrás tenemos a Leonardo y Thales, que han subido un 32% y un 27% solo en estos meses de 2025. Aquí lo curioso es que las empresas del sector armamentístico que más han subido son las europeas. Si miramos las empresas de armamento americano, Lockheed Martin, Raytheon, etcétera, etcétera, se han quedado muy atrás respecto a las compañías europeas. ¿Y por qué digo que esto es curioso? Porque los mayores fabricantes de armamento están en Estados Unidos y es muy difícil que el continente europeo se rearme sin hacer pedidos a las empresas americanas de armamento. Por ejemplo, si un país europeo necesita más cazas F-35, pues lo tiene que pedir a Lockheed Martin, que es una empresa de armamento americana. Pero el mercado sabe que los contratos van a priorizar empresas europeas porque evidentemente si un estado europeo quiere favorecer su economía,
pues va a priorizar las empresas de su propio país antes de las estadounidenses. También cabe destacar que el gasto militar no solo son tanques y cazas o bombarderos, sino que hoy en día también el gasto militar se destina a otros fines. Y con esto me refiero al campo electrónico y la ciberdefensa. Aquí tenemos empresas como la francesa Thales o por ejemplo la americana Palantir que están desarrollando aplicaciones para poder hackear y desactivar sistemas enemigos sin necesidad de disparar ni una sola bala. Además, también estamos viendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania que cada vez están tomando más protagonismo los drones y sistemas autónomos. Aquí, por ejemplo, tenemos a la israelí Elbit Systems o, por ejemplo, la portuguesa Teckerberg, que aunque no esté cotizada en bolsa, se dedica a la fabricación de drones militares. Todas las empresas que hemos nombrado van a ver durante los próximos años cómo sus pedidos incrementan, por lo que esta es una tendencia que puede ayudar a estas empresas durante varios años. Aquí el gran factor a analizar es si estas empresas tienen que invertir mucho y cuándo serán capaces de producir todo el material que los gobiernos les están demandando. Habrá empresas que con la capacidad actual pueden incrementar muchísimo su producción y habrá empresas que tendrán que construir nuevas fábricas para fabricar todos estos pedidos. Así que si vas a invertir en este sector, recuerda de analizar caso por caso. No todo el sector se encuentra en la misma situación y más después de la subida tan fuerte que han tenido sus acciones en bolsa. ¿Y tú qué crees? ¿Este aumento del gasto en defensa nos hace estar más seguros? ¿O es totalmente lo contrario y cada vez vamos a tener más tensión geopolítica? Recuerda de suscribirte al canal si quieres estar al día de todos los eventos en los mercados financieros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.